La bendición y la familia. El título podría haber sido La bendición simplemente, pero no vamos a hablar de la bendición en general, porque habría mucho que hablar. Y aunque hemos pensado en hablar de la bendición solamente acerca o de lo que recae en la familia, es necesario que nosotros tengamos presente que podría hablarse mucho más. Cuando nosotros hablamos de la bendición, nosotros podríamos pensar en, bueno, ¿qué es la bendición? ¿Qué significa la bendición? Y una forma fácil de pensar en qué es la bendición es ¿qué desea usted para el otro? Bueno, el bien. Eso deberíamos nosotros siempre desear para las personas, el bien. En nosotros, en nuestro carácter como cristianos, no debería estar el desear el mal, sino que siempre el carácter de Cristo es el bien para los demás. Dice la Escritura que los pensamientos del Señor siempre son en cuanto a nosotros de bien y nunca de mal. Así que usted no tenga nunca la tentación a pensar que lo que nos sucede cuando hemos encomendado nuestra vida en Cristo, se le salió a Él de las manos. Y aunque a nosotros nos parezca muchas veces doloroso o no tan agradable, allí está Dios involucrado. De tal forma que nosotros lo que debemos preguntar al Señor es, o pedir al Señor, es que nos dé la sabiduría para poder comprender cada circunstancia. Sin embargo, la palabra bendición siempre es hablar bien. Uno habla bien de alguien, uno está deseando el bien para alguien, pero también la palabra bendición está buscando enaltecer algo o a alguien, está buscando ensalzar algo o a alguien, que le vaya muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un padre cuál es su deseo para con los hijos, pues siempre será el bien, ¿no? Es atípico los momentos donde los padres desean algo malo para sus hijos. Siempre los padres desean algo bueno para sus hijos. Eso es bendición. Ahora bien, ¿de dónde brota la bendición? La bendición solamente tiene una fuente y es Dios. Y una vez que Dios ha permitido que brote esa bendición hacia los demás, esa bendición puede ser también emanada desde sus hijos, es decir, usted y yo que creemos en Cristo Jesús. Y vamos a hacer un ejercicio. Piense en alguien que usted ame con todas las entrañas, alguien que usted ame con todo su corazón, con toda su fuerza, y que un día después de encontrarse usted diga, deseo que le vaya bien, deseo que le vaya muy bien, y usted particulariza en algo. Por ejemplo, no sé, viene desde un lugar lejano y dice, deseo que salga y tome el bus tan pronto salga y llegue al paradero. Pregunta, posibilidades de que eso se cumpla. ¿Pocas? ¿O puede pasar? ¿Cierto que puede pasar? Incluso si tiene la aplicación de Transmilenio es muy posible que pase, ¿cierto? Sin embargo, nuestra palabra no tiene el poder de permanecer. Nuestros deseos no tienen el poder de trascender. Está bien que deseemos cosas buenas, pero nuestros deseos no tienen el poder de trascender porque no dominamos ni el espacio ni el tiempo. Es decir, que nuestra boca no pronuncia palabras de soberanía. Soberano es que usted hace lo que quiere. De tal forma que cuando el padre le dice a su hijo, hijo, yo deseo que hoy vayas y que puedas regresar con bien, y tal vez no vuelva. Y eso sería una muestra de que su palabra es una palabra que aunque la diga con todo el amor, no tiene poder, no es soberana, no es soberana. Y en eso es lo primero que nosotros debemos ser conscientes hoy para poder reconocer el valor de la bendición. Mi palabra no tiene el poder de trascender. Un ejemplo más sencillo. Ayer algunos al despedirse acá dijeron, nos vemos a las 9 allá en Casa Viva. A las 9 nos vemos. Y tal vez llegó a las 8:55. No cumplió. No cumplió. Porque tal vez llegó a las 8:55 y no se vio con el otro porque el otro no llegó. O tal vez ninguno de los dos llegó. Nuestra palabra no tiene ese poder. Mientras que Dios, si Dios dijera,
mañana nos vemos a las 9. ¿Qué cree que ocurre? No hay discusión alguna. Así que lo primero que podemos entender es que la bendición, es decir, las palabras de bendición, manan de Dios, no manan de los hombres. Las palabras de bendición manan de Dios. El hombre no tiene la capacidad de producir esa bendición. Ahora bien, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. De manera muy acertada se acercó Miguel a mí y me dijo, pastor, aquí queda cortado el mensaje con solamente ese versículo. A lo que yo le contesté que lo dejáramos así. ¿Por qué? Porque nos interesa ese versículo. Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese esta frase tan poderosa. Bendito, escuchen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está bendiciendo? Pablo está bendiciendo. ¿Y a quién está bendiciendo? ¿A Dios? Ah, caray. Pablo está diciendo, bendito sea Dios. No Dios bendígase, sino bendito sea Dios. En el orden de que la bendición es exaltar también al otro o reconocer sus bondades, Pablo está bendiciendo a Dios, es decir, está dando una palabra de gratitud a Dios. Bendito sea Dios, es decir, Él sea ensalzado, sea exaltado, sea reconocido, sea destacado. ¿Por qué? Porque no solamente es Dios, sino que también es, lea conmigo, ¿también es qué? Padre. Y es Padre de nuestro Señor. Es decir, que Dios se nos está manifestando en tres características. Es Dios. Un momento. Decir que Dios es fácil. Pero entender que Dios es lo que nos cuesta trabajo. Porque decir que Dios es reconocer que Él es el que lo puede hacer y que yo no. Y a veces nuestro ego no lo permite. Por ejemplo, ustedes toman, o yo también tomo, todos tomamos malas decisiones, y aunque tomamos malas decisiones, queremos que Dios esté con nosotros. Y Dios a veces no va a estar porque sus pensamientos siempre son de bien, y Él no quiere hacer parte de pensamientos del mal. Así que no lo dejamos ser Dios. Le hablamos de que Él es Dios, pero nosotros le ordenamos qué hacer y qué no hacer. Y nos inventamos frases que justifican eso. Entonces, por ejemplo, si actuamos mal y las cosas no salen bien y somos conscientes de que salieron mal porque no tomamos buenas decisiones, entonces uno se excusa con frases como, si Dios lo permitió fue por algo. Y claro que Dios lo permitió, para que nos estrellemos, para que aprendamos que su voluntad es mejor que la nuestra. Claro que lo permitió, pero no era su voluntad. Así que hay que aprender a que cuando le decimos, tú eres Dios, yo reconozco que yo soy la criatura y que Él es el que me formó a mí. Él sabe qué es lo mejor para mí. Número 2, dice que Él es Padre. Y en Malaquías nos enseña que si nosotros le llamamos Padre, habremos de obedecerle, porque al Padre se le obedece. Al Padre también se le honra. Y hay una diferencia entre honrar y obedecer. ¿Y Dios qué nos mandó? ¿A obedecer a los padres o a honrarlos? Las dos. Hay una superior a la otra. ¿Cuál cree que es superior? Honrar. Obedecer no implica honra. Honrar implica obediencia. Por eso Él mandó a honrar. Porque yo puedo obedecer. Aquí varios tienen un trabajo, una labor, y puede que la obedezcan y no honre a sus jefes. Su jefe le dice, me hace un favor, me desarrolla esta labor de esta manera, y usted obedece, pero lo hace. Ahí está. Oh, qué bien lo hizo. Sí, qué bien lo hizo, y se va.
¿Obedeció? Sí, pero ¿honró? No. Dios mandó que nosotros honremos a los padres. Así que Pablo aquí está diciendo, honremos a Dios. Ya no buscamos obedecerlo, o Él no quiere que solamente lo obedezcamos, sino que nuestro corazón esté inclinado para honrarle, que todo lo hagamos con respeto, que en todo lo que hagamos reconozcamos que Él es Padre y Él es el que me forma a mí como hijo. Él es el que me enseña a ser hijo, Él es el que me enseña a caminar. Y la tercer atributo que le asigna Pablo aquí a Dios, o que Pablo reconoce de Dios, es que Él es Señor. Y Dios ha manifestado su señorío a través de su Hijo, de Jesucristo. ¿Y cómo lo manifestó? Bueno, sucedió que Jesús en plena tormenta le decía a la tormenta, basta. Y se calmaba el viento y las aguas. Él es Señor. Mientras tanto sus siervos estaban en la barca, Señor, haz algo. Él es Señor cuando le dice a los demonios, sal fuera. Y los demonios huyen, porque Él es el Señor, Él es el que manda. Fíjese que en las tres hemos dado palabras y acciones. Es decir, que Dios es el único que tiene la palabra y la acción que es soberana. Lo que Él dice, eso se cumple. Y ocupa diferentes roles a través de los cuales se relaciona con nosotros. Y nosotros debemos reconocerlos. Ahora, al finalizar de esta oración, destaca a Jesucristo como Señor. Y mire lo que dice. El Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Quién? Dios el Padre. Leamos nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuántas bendiciones? O sea que ¿cuál le hace falta? Pero dice que con toda bendición espiritual, toda bendición, ¿en dónde? En los lugares celestiales, es decir, que cada vez es más íntimo. Primero dice, en los lugares celestiales, ¿cierto? Y luego dice, en Cristo. ¿Cuál es el lugar amado de Dios? Cristo. Ese es el lugar más íntimo de Dios, Cristo nuestro Señor. Por eso cuando hace un momento estábamos cantando, yo en ti, tú en mí, este es el pacto. Lo que el Padre hizo fue romper el velo que nos impedía acceder a Él y poder estar con Él ahora y siempre. Pero la Escritura dice que la humanidad no está en bendición. Romanos capítulo número 3, por favor. Romanos capítulo número 3. Y cuando llegamos a Romanos capítulo 3, es necesario reconocer que Dios está identificando quiénes somos. Dice el versículo número 10, y Pablo se está refiriendo a que toda la humanidad, sin importar dónde nació, sin importar cuál es su cultura, sin importar cuál es su género, sin importar quién es, sea rico, sea pobre, sea grande, sea pequeño, lo estoy poniendo en el orden del mundo, sea gordito, sea flaquito, tenga salud o esté enfermo, todos estamos en esta misma condición, porque a través de la ley Dios se sirvió para podernos señalar a todos como pecadores. Y pecadores significa que nuestro pago o nuestro estado es de un estado de muerte, apartados y separados de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice Dios de lo que puede salir de nuestra boca y de nuestro corazón? Lea conmigo, por favor, Romanos capítulo 3, versículo número 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. No hay quien entienda. ¿Cuántos podemos entender? Ni uno. Claro, usted podrá decirme, no, pero yo entiendo un poquito no es suficiente. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, hay una de las frases que a mí me parece que es dolorosa para Nicodemo. Me parece, puede que no lo haya sido, pero a mí me parece.
Nicodemo era un hombre de la Escritura, era un hombre que amaba a Dios. Nicodemo era una persona que siempre estaba buscando cómo agradar a Dios. Y cuando se acerca a Jesús, le dice que le hable, que busca inquietar a Jesús para que le hable acerca del reino de los cielos. Porque Nicodemo está inquieto por todas las obras que Jesús ha hecho. Y él le dice, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Yo se lo pongo en nuevos términos. Solo hay que cambiarle el acento. ¿Usted ha visto cuando a alguien a usted no le cae bien? Y le dicen, dele un abrazo y dice, no, tiene que volver a nacer. O sea, lo que usted está diciendo es que necesita ser otra persona. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Usted así como es, no puede ver ni entrar al reino de los cielos. ¿Qué pudo pensar Nicodemo, un hombre que llevaba decenas de años sirviéndole a Dios y que el mismo Dios le diga en la cara, no puede, tiene que nacer de nuevo? O sea, usted todo lo que ha hecho es inútil. Y luego le pone un sello que le pone una carga mayor. Dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? ¿Usted se imagina un hombre piadoso la carga que puede sentir por todos sus discípulos? O sea que no solamente yo no puedo ver el reino de los cielos, sino que a los que les he enseñado ha sido tiempo perdido. No hay ni uno justo. Por favor, no busque excusarse. No sirve un poquito. No lo hay. Y dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nunca se atreve a decir, cuando usted ya conoció a Cristo, que usted encontró a Jesús. Él es el que nos sale al encuentro. Él es el que orquesta todo para poder tener un encuentro con nosotros. Y dice el versículo 12, todos se desviaron. ¿Cuántos nos desviamos? Todos. A una se hicieron inútiles. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Inútiles. Pero entienda que no por cómo nos creó, sino por cuanto nos desviamos. No somos inútiles por cómo Él nos creó, porque Él nos creó bien. Él nos hizo buenos. Él nos creó con una estatura perfecta, pero por el pecado nos desviamos. ¿Y cómo comenzó el pecado? Porque el corazón fue tentado a hacer una voluntad diferente a la de Dios. Y dice el versículo número 13, me falta la parte B del versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos pueden hacer lo bueno? ¿Usted puede hacer lo bueno? Si usted se atrevió a contestar que sí, espero que sea porque está entendiendo que haciendo la voluntad de Dios puede hacer lo bueno. Porque en sus fuerzas no hay nada bueno. Todos nos corrompimos, todos nosotros nos corrompimos. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu se apartó de Dios, se cortó esa relación con Él por haber decidido otra cosa. Nuestra alma comenzó a tener pensamientos negros, pensamientos negativos, nublados. Se nos entenebreció el entendimiento. Y ya no hay quien pueda ver bien porque todo se ve nublado. El cuerpo también lo entorpecimos, lo utilizamos para lo malo. No lo cuidamos como Dios quisiera. Todos nosotros nos hemos hecho inútiles, no sabemos hacer lo bueno. Y mire el versículo 13 lo que dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Qué puede salir de nuestra boca? Muerte y engaño. Así está la humanidad. Y la gente necesita escuchar esto. Psicólogos, antropólogos, filósofos, todos los que han querido cambiar el mundo, no lo han podido cambiar, mire el mundo. Pero la iglesia también está presente. La iglesia nos hemos corrompido porque nos hemos separado desde nuestro corazón de la palabra de Dios y hemos querido buscarlo a nuestra conveniencia. Y mire lo que termina diciendo, versículo número 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. Queridos padres, cuando usted le enseña a su hijo, hijo, yo deseo que tú seas un profesional en lo que amas, pero no le enseña a que su corazón se incline delante de Dios primero que todo, su hijo está en maldición, aunque sea el mejor profesional en lo que hace. Porque al reino de los cielos no va a entrar esa profesión.
Porque delante de Dios no se puede justificar con esa profesión. Ah, pero mi hijo construyó una empresa y provee de trabajo. Sí, pero es maldición. Dice entonces el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Al versículo 18 justifica el origen. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, a nuestros padres? A que tengan temor de Dios. Porque dice la Escritura que Dios ha puesto la bendición en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús es donde está todo lo bueno para nosotros. Apartados de Él, nada podemos hacer. El Salmo 24, que fue el que leímos, es un salmo que da sombra de lo que Dios está hablando acerca de Jesús. Y le pido el favor que leamos el versículo 4 y 5. Allí está haciendo distinción entre la bendición y la maldición. Salmo número 24. Y mire lo que dice el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y yo leí este versículo y yo dije, ahí estoy yo. Pero no porque le voy a explicar. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y yo dije, yo no soy limpio de manos. Yo he hecho el mal con estas manos. Puro de corazón, en mi corazón he contemplado el mal. En mi corazón me he burlado de personas. Y hay cosas malas que aunque no las he hecho, las he concebido en mi corazón. Y algo que nos enseñaron bien fue que uno no solamente peca de acción, sino que también peca con el corazón y también por omisión. ¿Se acuerda cuando aprendimos eso? Eso lo aprendimos bien. En el corazón se peca. Y entonces yo dije, el versículo 3 está preguntando, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Usted sabía que esa es la mayor bendición? ¿Quién podrá subir? Y yo dije, yo no puedo. Mi corazón no es puro y mis manos no son limpias. Y perdóneme si usted en su orgullo dice, no, pero yo sí las he logrado guardar así. No sea orgulloso y no sea altivo. Porque dice la primera carta de Juan que el que niega que es pecador, le está diciendo a Dios, tú eres mentiroso. Entonces lo que está diciendo la Escritura es que estamos en maldición. Y dice el versículo número 4 al finalizar, ni jurado con engaño. ¿Alguno ha jurado con engaño? Se lo juro que sí. Mire, por mi mamá. Y la mamá está quieta, pero ya. Y hacemos lo que no es. Versículo 5. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Es decir, que ¿quién de nosotros podría recibir bendición y justicia de Dios? ¿Quién? Ninguno. Nadie. Porque nuestro corazón se apartó. Por lo tanto, si no tenemos bendición, ¿en qué estamos? En maldición. Quiere decir que hoy partimos de una premisa y es de que todo el planeta está en maldición y ese es el fruto del pecado. Pero ahora, para que su rostro cambie, vamos a leer lo siguiente. Vamos a volver a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Este ejercicio que acabamos de hacer y que vamos a terminar de hacer me hace recordar una de mis predicaciones favoritas que se llama La ciudad de refugio. Me encanta esa porción porque me parece que es como el resumen de lo que Dios quiere que hagamos. Y habiendo entendido que todos nosotros nacimos en maldición, que todos nosotros caminamos y que somos, iba a decir,
No podemos alcanzar la bendición por nuestras propias fuerzas. Por muy bueno que nos creamos, no nos alcanza la medida. Yo quiero que entienda esto. Yo sé que hay cosas buenas que usted puede hallar en usted, pero es que para Dios el bueno no es el que tiene algo de bueno, sino que para Dios el bueno es el que todo es bueno. ¿Comprendemos? Para que usted me entienda, ¿se come una torta de 100 huevos en donde uno estaba podrido? ¿Se la come? Así mide Dios. Para ser buenos para Dios, no es que usted tenga un poquito, no es que pero es que me falta solo de aquí. No, una sola maldad y usted es destituido, porque Dios es santo, perfecto. Pero mire lo que dice Efesios capítulo número 1, versículo 3. Lea conmigo, pero léalo entendiendo o pregunto, ¿usted quiere quedarse en la maldición? ¿Desea quedarse en la maldición? Mire lo que dice el versículo 3, léalo con todo el deseo de salir de la maldición. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche, el deseo de Dios al crearnos, al escoger la humanidad, fue para crear una nación para Él. ¿Se acuerda que leímos en Malaquías? Que Él, teniendo abundancia de espíritu, dio un solo, porque Él lo que quiere es que entre el hombre y la mujer, al procrearse, al reproducirse, generen familias que le den la gloria a nuestro Dios. Y ese es el deseo de Dios, que en nuestra casa le demos la gloria a Dios. Pero Él nos creó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero por el Salmo ya sabemos que no podemos. Versículo número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo a través de Jesús podemos ser adoptados. Solo a través de Jesús podemos entrar a la familia de Dios. Él es nuestra bendición. Él es aquel que nos acerca al Padre. Versículo 6. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez sale a relucir ¿quién? ¿A quién necesita usted? ¿A quién necesitan en su casa? ¿A quién necesitan en su familia? A Jesús. Pero necesitar a Jesús no es solamente decir, ok, ¿usted reconoce que necesita a Jesús? Sí, yo reconozco que necesito a Jesús. Bien, entonces diga, Jesús te necesito. Jesús te necesito. Amén, amén. ¿Listo ya? ¿Funciona? Funciona. Bien. No. Es un tema en donde yo me inclino delante de Él y no importa que usted solamente le diga te necesito, pero que brote en su corazón con toda la necesidad real. Jesús, te necesito. Yo no quiero estar más en maldición. No quiero que de mi garganta salgan solamente palabras de maldición. No quiero que todo lo que yo haga como fruto sea malo. Quiero buscarte. Ya sé que antes no te buscaba, pero ahora que te veo quiero buscarte. Quiero que tus palabras me gobiernen porque reconozco que me desvié por un camino que no era el correcto. Y dice entonces el versículo número 7, está hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Lea conmigo esa parte. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Según las riquezas de qué? ¿Usted quiere estar en Jesús? ¿Qué tiene que hacer para estar en Jesús? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que dar? Simplemente aceptarlo. Y eso es por gracia, no porque nos lo merezcamos, porque la medida no da, sino porque a Él le plació salvarnos. A Él le plació bendecirnos. A Él le place bendecirlo a usted. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Él preparó las bendiciones para usted. Él preparó las bendiciones para su casa. Él ahora lo ha hecho a usted el bendito del Padre en Cristo Jesús. Y dice el versículo número 9,
8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire lo que está diciendo, dándonos a conocer. Necesitamos conocerlo. Necesitamos acercarnos a Él para saber toda la riqueza que Él tiene para nosotros. Las palabras de Jesús son las palabras que usted le debe emitir a su hijo. Así que ya no le hable del deseo de su corazón. ¿Se acuerda que hablamos al principio que bendición es lo que yo deseo para el otro? No le hable, por favor, los deseos de su corazón. Háblele los deseos que están en el corazón del Padre. ¿Usted cree que quién tiene mejores deseos para sus hijos? ¿Usted o Dios? Háblele esas bendiciones. Hijo, yo deseo que tu camino prospere según la voluntad de Dios. Porque el mundo nos va a pintar una bendición diferente. ¿Sabe cuál es la bendición del mundo? La principal, el Dios Mamón, el dinero. Otra bendición, la salud. ¿Usted no se ha dado cuenta que idolatramos la salud? Póngale cuidado a los comerciales, en especial los que son de noche. En la noche, la mayoría de los televidentes son adultos o son jóvenes. En la televisión no streaming, sino la normal, Caracol, RCN, todo eso. Adultos, entonces ¿qué sale? Enterogermina, ¿no? Gaviscon. Todo es de salud, todo es para gente adulta. X-Ray. Ponga Nickelodeon, ahí no le va a salir X-Ray porque los pelados no necesitan X-Ray. Y es esa idolatría ahora las cremas para que usted a los 60 parezca de 30. Qué pecado envejecer con arrugas. Uy, miren esa foto cómo queda arrugado. Esa es la prosperidad del mundo, que usted no se ve arrugado. Uy, yo lo veo bien, pero usted lo ve arrugado, lo veo acabado. Está mal. Tenaz. Y a veces usted va a la casa y el que está arrugadito vive más feliz que el que está templadito. Porque el que está arrugado de tanto reír, de tanto gozar la vida, de disfrutar el sol. En cambio, el que no está arrugado, pues no estoy ahora estigmatizando, ¿no? No es que usted ahora todos los que vea como yo, que tenemos 40 y parecemos de 15, usted diga, uy, vea, usted está prosperando, pero en el mundo, ¿no? No. Sino que entienda el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es que usted tenga posición. Antes era suficiente con que las gentes tuvieran bachillerato, ahora tienen que hacer doctorados y sin embargo quedan desempleados. 25 años trabajando y pasa el abuelito que tiene una parcelita allá en Boyacá y se le ríe en la cara a usted. Dice, yo vivo mejor. Y en la pandemia disfruté, porque toda la familia vino obligados, pero vinieron a estar conmigo. En cambio usted ha encerrado solo. El mundo está al revés y nosotros lo hemos permitido como iglesia. Lo hemos permitido. La prosperidad del mundo no es la misma. Y con esto no le estoy diciendo que usted ahora saque a sus hijos de estudiar y que se gaste los ahorros de la universidad. No. Pero enséñele cuál es la bendición. Bendiga a sus hijos. Y permítame darle ahora un mandamiento del Señor. Pero terminemos de leer el versículo 9. Dice, dándonos a conocer. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder ser bendición y dar bendición a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahí hay más, lean su casa, porque habla de la herencia. Es una delicia, Dios nos ha bendecido. Así que cuando usted se despida de su esposo, de su esposa, no le diga simplemente que le vaya bien. No. Por ejemplo, con mi esposa, para nosotros un momento sagrado es el desayuno. Y ahí hablamos y todo. Y yo disfruto mucho acompañarla a trabajar y a veces cuando ella me cuenta, que en su trabajo hay cosas difíciles, entonces cuando llegamos a la puerta le digo, mi amor, que Dios te bendiga y Dios te haga un ser de luz. Y ella,
Oh, sí. Oh, sí. Porque Dios dijo que seamos luz, no tinieblas. Y cuando ella sabe, por ejemplo, yo a veces le he dicho, no, nena, vamos a hacer tal cosa, siento un poquito de miedo. Me dice, no tienes por qué temer, Dios está contigo. Jesús prometió estar con nosotros. Haz lo que Dios te mandó y Él prosperará el camino. Eso es bendición. Eso es mejor a que ella me diga, no, tranquilo, yo confío en ti, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres punta de lanza, tú eres cabeza y no cola. Anímate, John. Y yo, bueno, yo me animo, sí, yo me animo. En cambio, en la palabra de Dios hay seguridad, porque ¿quién podrá cambiar la palabra de Dios? Si usted dice, hijo, yo quiero que envejezcas próspero, usted no tiene la seguridad porque su hijo se puede morir en 10 años. Pero si Dios da una palabra de bendición y usted la profiere a sus hijos con sabiduría, sus hijos van a vivir, su esposo va a vivir, su esposa va a vivir, su padre va a vivir en bendición. Esa es la bendición. Que usted le enseñe a sus hijos, hijos, ¿has amado al Señor? Y su hijo le conteste sí. Ok, no temas ni desmayes, porque el Señor nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Así que déjame orar por ti, hijo. Y usted ore, Señor, dale el valor para que nunca se avergüence de ti. Señor, dale la sabiduría para que nunca renuncie a los valores y principios que tú nos has dado. Eso es bendición. Más que el 5 en una materia. Porque afuera hay profesionales llenos de 5, pero vacíos de Dios. Ahora los jóvenes deben estarle diciendo como mi sobrino a mi hermana, ¿sí ve que no importa que me saque uno? No, no, por favor, por favor. Jesús nos manda a bendecir o a maldecir. Lucas capítulo 6, versículo 28. Dice Lucas capítulo 6, versículo 28. Ay, leámoslo desde el 27, por favor. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo. ¿Alguien está escuchando acá hoy? ¿No? ¿No escuchan? Sí. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entiende que de nuestros labios siempre habrá de salir ¿qué? Pero la bendición será real si esa bendición sale desde un corazón arrodillado delante de Dios. Bendiga a sus enemigos. ¿Cómo les bendice? ¿Dios le bendiga? ¿Cómo le bendice a sus enemigos? ¿Cómo nos bendijo Dios? ¿A través de quién? ¿Qué necesitan ellos para ser benditos? ¿Sus buenos deseos? ¿Qué necesitan? Es decir, que cómo los ama, dándoles el Evangelio. Pero el Evangelio no solamente es carreta. El Evangelio también es coger al enemigo y, uy, brother, usted es mi enemigo. Brother, no. Mi enemigo. Me cuesta decirle brother. Me cuesta decirle hermano, pero mi padre, ayúdame porque me cuesta un montón. Y es comenzar a ceder para acercarme y darle palabras de vida. Es comenzar a acercarme a Él para que tenga luz. Es comenzar a acercarme a Él y ser paciente aunque me cueste. Señor, ayúdame. Tú me lo mandaste, yo quiero obedecerte, pero ayúdame. Yo lo estoy amando porque tú me amaste, así que en mí hay amor. Yo estoy dándole palabra porque yo recibo de ti la palabra y quiero darle palabra porque de lo que tengo doy. Por eso Dios no nos envía antes, sino hasta cuando Él muere en la cruz. Porque muerto Él en la cruz, ahora somos redimidos, ahora soy bendición, ahora sí vayan, porque de lo que tienen van a dar. La iglesia es un grupo de hombres y de mujeres que profieren y actúan conforme a la palabra de Dios. Y esas acciones y esas palabras no son de maldición, son de bendición. Eso es de bendición. En su casa que usted lo vean de bendición. Por favor, aunque no lo diga seriamente, deje de proferir palabras de maldición. ¿Qué hubo, 30 muelas? No. ¿Ustedes me entienden? Ah, pero por eso no me va a perder. Pues bueno,
entonces viva así. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted llena su corazón de la palabra de Dios, eso es lo que va a brotar. No, pero qué pereza estar diciéndole a todo el mundo, Cristo está en ti. Dios te bendice. No, no se trata de eso, se trata de ser luz, como Jesús caminó, acercándose a las personas siendo luz en todo lo que soy, en todo lo que vivo, en todo lo que siento. Porque Cristo no es una mentira, es una realidad en mí y Él me bendijo de verdad. No es carreta que Él me bendijo, yo soy bendito del Padre. ¿Usted es bendito del Padre? Emanemos esa bendición a todo aquel que la necesita. Su palabra, necesitamos sus palabras en nuestra vida. Ya nos vimos que Él nos prohíbe maldecir, pero también podemos bendecir. Y termino con esto, 2 Corintios y luego en Apocalipsis. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y usted sigue leyendo y ahí va a hablar de que Él nos reconcilió, nos bendijo. ¿Cuál es el mejor deseo que Dios tiene para con nosotros? ¿Cuál cree usted que es el mejor deseo que Dios tiene para con nosotros? La salvación. Y esa salvación implica que estemos cerca de Él. Porque apartados de Él, no somos salvos, somos perdidos. Usted tiene vida en su corazón, por favor, emítala. Yo sé que usted tiene problemas. Yo sé que hay complicaciones que hay que afrontar, pero tenemos una bondad. Él está con nosotros y Él no nos va a dejar huérfanos. Bendiga a sus hijos. Y si usted reconoce que ha cometido errores, tenga el valor de decirle a su hijo, hijo, yo estoy así porque cometí este error y este error. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué dice Dios? Y enséñale que Dios tiene cosas mejores que lo que Él pueda aprender de usted. Emita palabras de bendición. ¿Qué concluimos? Concluimos pues que toda la humanidad está en maldición, pero que Dios a través de Cristo Jesús nos ha bendecido. Por eso es necesario que todos seamos atraídos a Él. Por eso es necesario que nosotros amemos más la bendición que Dios da que la que el mundo da. ¿Sabe qué le promete el mundo? El castillo del rey. ¿Sabe qué le promete Jesús? Un rincón en su casa. ¿Qué es más grande? ¿Un castillo acá o un rincón en su casa? Bendigámonos unos a otros. Y hoy quiero hacer un ejemplo para aprender a bendecirnos unos a otros. ¿Quiere? Bien. ¿Podemos cantar mejores un día? ¿Sí? Gracias. Juan capítulo 17. Abra su Biblia, por favor. Y vamos a aprender qué es bendecir. Si Dios es la fuente, entonces yo puedo bendecir a otros pronunciando las palabras de mi Señor, pronunciando su deseo. Por favor, abra la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 20. Y vamos a leer el 20 y el 21. Ayer nos lo recordó el grupo Samalé. Y doy gracias a Dios por ellos porque tienen un ministerio bien bonito y es hacer volver el corazón de la iglesia a Cristo. Y usted con quien esté allí al lado, si es su familiar, mejor. Pero con quien esté allí al lado, por favor, dígale a él o a ella, viéndolo, dígale, en forma de oración, ¿no? No es algo romántico, sino en forma de oración. Dígale, yo ruego a Dios por los que han de creer en Jesús, por la palabra de él o de ella, dígale, para que todos seamos uno, como Jesús y el Padre
Él en mí y yo en Él. Que también todos nosotros seamos uno, para que el mundo crea que el Padre envió a Jesús. Usted lo bendijo ahí. Yo deseo que tú y yo seamos uno, porque ese es el deseo del Padre. ¿Cierto que eso demanda renuncia? Bueno, eso quiere decir que hay un poquito que nos falta para la medida y esa es una prueba de que necesitamos todavía seguir creciendo. Y este texto, imagínense leerlo todos los días en la casa, al comer. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.